A diferencia de los demás estoicos, Séneca sí fue un escritor. Él sí dedicó su vida a desarrollar sus ideas y a compartir sus conocimientos. Eso trajo como consecuencia que hay muchísimos libros de Séneca que podemos leer, y en este caso yo voy a discutir el que a mí me parece el mejor para iniciar con el personaje. La primera idea es que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos muchísimo. Cuando leas a Séneca encontrarás que él nos explica diferentes formas de cómo el ser humano desperdicia su tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Lo primero es que hacemos un mal uso de nuestro tiempo. Séneca dice: ninguno hay que quiera repartir su dinero, habiendo muchos que quieren repartir su tiempo. Ninguno hay que quiera repartir su dinero, habiendo muchos que distribuyen su vida. Muéstranse miserables en guardar su patrimonio, y cuando se llega a la pérdida de tiempo, son pródigos de aquello que fuera justificado a la avaricia. Nadie se preocupa por gestionar el tiempo, pero el dinero sí lo sabemos gestionar y lo gestionamos de una manera impresionante. Diseñamos un plan de acción, invertimos, ahorramos, pero cuando es sobre el tiempo nadie hace una mierda. Si llega alguien y nos pregunta ¿qué haremos hoy?, probablemente diremos no vamos a hacer nada. Pero ahora, si llega alguien y nos pide 5 euros, ahí sí estamos pendientes de lo que puede pasar y esto y aquello. Y eso precisamente es el tipo de cosas que debemos tomar en cuenta. La segunda idea es que creemos que viviremos eternamente. Séneca dice: ¿cuál pues es la causa de esto? El vivir como si hubieras de vivir para siempre, sin que vuestra fragilidad os despierte. No observáis el tiempo que se os ha perdido, y así gastáis de él como de caudal colmado y abundante, siendo contingente que el día que tenéis determinado para alguna acción sea el último de vuestra vida. Teméis todas las cosas como inmortales, pero como mortales las deseáis. Lo que sucede es que siempre dejamos las cosas para después, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas y no hacemos lo verdaderamente importante. Literal, perdemos nuestros días haciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido y no nos llevan a ningún lado. Siempre decimos: mejor hago eso después, ahorita no es el momento indicado, ya tendré tiempo para hacer las cosas. Y pasan días y días y seguimos viendo cómo el mundo avanza y nosotros seguimos dejando para después aquello que de verdad deberíamos estar haciendo. Y todo porque creemos que viviremos eternamente y no comenzamos a sudar y a sufrir. Lo tercero es que nos entregamos a los ocios. En vez de aprovechar el pequeño tiempo que tenemos, nos dedicamos a la bebida, a jugar, a los vicios, que son cosas que al final no llevan a ningún lado. Ese tipo de experiencias no son malas, pero en realidad nos alejan de hacer lo verdaderamente importante. A su vez, somos muy ociosos. En vez de aprovechar ese pequeño tiempo que tenemos, lo dedicamos a aprender cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que no van a cambiar en ningún aspecto nuestras vidas. Por ejemplo, Séneca decía que no tiene ningún tipo de sentido conocer cuántos remeros tenía Ulises, porque tuviera más o menos remeros no cambiaría nada. No dejaría de ser Ulises, Odiseo, véanlo como lo vean, seguiría siendo el mismo. Y eso es lo que decía Séneca, que es el tipo de cosas que no tiene ningún sentido aprender. Él de hecho dice: enfermedad fue de los griegos investigar qué número de remeros tenía Ulises, si se escribió primero la Ilíada o la Odisea, y si son entre ambos libros de un mismo autor, con otras impertinencias de esta calidad que calladas no ayudan a la conciencia y la dicha. No dan opinión de más docto, sino de más enfadoso. Advierte cómo se ha ido apoderando de los romanos la inútil curiosidad por aprender lo no necesario. Literal, Séneca nos los está diciendo: no invertamos tiempo en aquello que no tiene ningún tipo de sentido aprender, no es útil.
Segunda parte. ¿Cómo debemos aprovechar el tiempo? Ya nos quedó claro que la persona que aprovecha el tiempo no es aquella que se entrega a los deleites y las experiencias. Esas cosas están bien, pero no es nuestro objetivo principal. De lo contrario, observa a las personas que están llenas de experiencias y de deleites que quisieran vivir muchísimo más. Se quejan de que no les alcanza el tiempo para hacer todo lo que siempre han querido hacer. Y eso, según Séneca, se puede observar cuando vemos a los diferentes emperadores romanos quejándose de que no tienen tiempo para nada. A su vez, Séneca nos dice que el hecho de que una persona esté llena de arrugas y esté viejito no quiere decir que haya vivido bastante. Pero ahora, ya concluida la parte de en qué no debemos aprovechar el tiempo, en qué sí lo debemos aprovechar, Séneca dice: solo aquellos gozan de quietud que se desocupan para admitir la sabiduría, y solo ellos son los que viven, porque no solo aprovechan su tiempo, sino que le añaden todas las edades, haciendo propios suyos todos los años que han pasado. Aquellos clarísimos inventores de las sagradas ciencias nacieron para nuestro bien. Aprovechar el tiempo es precisamente aprender de los más grandes. Aprendiendo de las demás personas, literal estaríamos tomando sus años. Al final, el estoico lo que busca es desarrollar una vida virtuosa basada en sus ideales. Ideales donde es humilde ante el éxito e indiferente ante el fracaso, lo que siempre digo. Pero al final, ser estoico no es un fin. Uno no puede vivir de estoicismo. Puede ser estoico, sí, pero algo tienes que hacer. De lo contrario te morirías. Catón y Marco Aurelio eran políticos. Musonio, Rufo y Epicteto eran profesores, tenían su propia escuela. Séneca fue consejero. Al final algo te tienes que dedicar, no puedes estar solo dentro del estoicismo. Y ellos precisamente decían que el hombre virtuoso debía alcanzar la sabiduría, a hacer cosas y a desarrollarse y a hacer cosas que beneficien a los demás, a hacer cosas para otros. Siempre recuerda que el estoico es una persona de acción, no es una persona que se va a quedar en su casa en estado vegetal. Algo tiene que hacer y ese algo es dedicarse a aprender, a alcanzar la sabiduría. Y mientras más aprendas, mientras más tomas los conocimientos de aquellas personas que ya murieron, que dedicaron su vida a conseguir esos conocimientos, más años de vida vas a tener tú. Literal, estarías chupando, extrayendo cada uno de esos años de vida. Y en ese momento es cuando dice Séneca que sí estás aprovechando el tiempo.